Al hablar del ser humano y de su evolución nace una duda de quién es nuestro antecesor. Así pues, hoy en día la evolución es aceptada por la Iglesia y se cree que fue aceptada por las siguientes evidencias. 1. Los restos fósiles hallados. 2. Las herramientas. Y 3. La hibridación del ADN, la misma que nos presenta el porcentaje de diferencia que existe entre dos especies. Se cree que el crecimiento del cerebro fue el punto de inicio para desarrollar el habla y la innovación, y así separar al ser humano de los grandes primates. Anteriormente se creía que el hombre descendía del mono. Eh, Anteriormente se creía que el hombre descendía del mono, pero esto fue desmentido con la hibridación, ya que el porcentaje de diferencia del ADN entre el ser humano y el mono es del 7%, a comparación del chimpancé común y del chimpancé pigmeo es del 1,6%. Esto quiere decir que el ser humano se convertiría en el tercer chimpancé, ya que la similaridad entre el ADN del chimpancé y el ser humano es muy alta. Y hoy en día es aceptable que se trabaje en experimentos letales con fines médicos en chimpancés, ya que a opinión pública son nuestros antecesores. Esto nos da a entender que el ser humano se separó del árbol genealógico de los primates y posteriormente creó el árbol genealógico de los humanos, que comenzó con el homínido erecto, el africanus, y posteriormente se dio paso al término Homo, que era el Homo habilis, el Homo erectus y el Homo sapiens, que posteriormente dio un lindaje a tres ramas, que eran los asiáticos, los africanos y el neandertal, y posteriormente el último descendiente, que fue el hombre de Cro-Magnon. Posteriormente hablaremos de las características de los neandertales. Los neandertales poseían huesos superciliares predominantes. Su nariz y su mandíbula estaba proyectada hacia adelante y su frente era estrecha e inclinada. Sus incisivos estaban desgastados debido a que los utilizaban como pinzas para transportar su alimento y sus armas, mientras ellos podían correr con sus manos libremente. Desarrollaron músculos mucho más grandes en el cuello y en los hombros debido a su actividad de caza. Por ende, los huesos debían ser mucho más sólidos. El útero en la mujer era grande y se estima que su embarazo duraba 1 año, no los 9 meses que dura actualmente. La altura máxima que medía un neandertal era de 1,62 m y su estima de vida de 45 años, debido a las condiciones y el clima que tenían en esa época. Se lo conoce también como hombre de las cavernas, debido a su refugio rudimentario, y se conoce que, por vestigios en cuevas, que ellos ya utilizaban el fuego para sus alimentos o para calentarse. En Francia y España encontraron una especie anatómicamente más desarrollada que el neandertal, a la cual denominaron Cro-Magnon. Las características del Cro-Magnon era que sus armas eran más desarrolladas, es decir, ellos ya cazaban a larga distancia. Usaban pantalones, ellos crearon lo que es las pinturas rupestres dentro de las cuevas, y una de las más representativas es la pintura rupestre de Lascaux. Los cromañones se estima que vivían 70 años. Ellos tenían un mejor estilo de vida en comparación con los neandertales, por eso su longevidad. Los asentamientos de cromañones eran más numerosos que los de neandertales. Hipotéticamente se está hablando de que el Cro-Magnon es la evolución del neandertal. Ambos vivían casi en la misma época. Hay hipótesis que dicen que es posible que el Cro-Magnon provocó la extinción del neandertal. Hace 2 millones de años, varios linajes de seres humanos coexistían hasta que uno se impuso. Es así que Charles Darwin, a mediados del siglo XIX, junto con su teoría de la evolución por la selección natural, lo corroboró. Se cree que el ser humano y los chimpancés descienden de la misma rama. Así que se hizo un estudio comparando al ser humano con dos especies de chimpancés. Las diferencias principales datan en su ciclo vital diferente.
Es decir, que cada una de sus especies dan más importancia a una etapa del ciclo que otra. Netamente, el humano es monógamo, por ende, su sexualidad se basa a una sola persona y también a la sexualidad premarital. En las especies, la sexualidad netamente es copulativa, con fines reproductivos. Por eso, se compara que las hembras humanas no dan señales que están en su época fértil como lo dan las hembras de los chimpancés o de otros tipos de especies. Tampoco buscan aparearse a cada momento ni en cada lugar. Por eso se da a conocer que los seres humanos al momento de tener relaciones buscan un espacio de intimidad, mientras que los chimpancés u otros animales lo pueden hacer en un lugar público. Los antropólogos de sexo masculino responden orgullosos y convencidos que se trata de lucir los atractivos viriles ante las mujeres, pensando en que esto las atrae, cuando en realidad no es así. A muchas mujeres les excita más la voz, las piernas o los hombros de un varón que el tamaño de su miembro. Basados en la anatomía y la fisiología, el primer factor que nos presenta es el modelo de actividad sexual de los humanos, un modelo extraño comparado con la de otras especies mamíferas. La mayoría de los mamíferos permanecen sexualmente inactivos durante la mayor parte del tiempo. Seguramente se preguntarán, ¿qué es lo que mueve a una persona casada a practicar el adulterio? Pues la respuesta es un poco sencilla. Los científicos han formulado teorías sobre lo divino y lo humano, por lo que no debe ser motivo de sorpresa que haya una teoría sobre las relaciones sexuales extramaritales, porque cada cosa que se da en nuestro entorno se trata de explicar y de conseguirle el por qué sucede esto. Tomemos a modo de ejemplo el caso de los monos de Gibraltar. Es una especie de primate catarrino, entre los que las hembras de celos copulan promiscuamente con cualquier macho de la manada, a un ritmo medio de la copulación de cada 17 minutos. Las cosas que hace cada mamífero se ven medidas con las reglas del juego, pues son establecidas por la ecología y la biología reproductiva. Todo depende de cómo se vaya evolucionando. La primera investigación tuvo como objeto el estudio de las garzas gigantes azules, que es una especie de ave telecaliforme, y a las garcetas grandes de Hog primate. Las hembras de los chimpancés pigmeos promueven sus pechos más grandes que las de otras especies, en especial cuando no están en celo, aunque no es tanto como las hembras humanas. Los chimpancés pigmeos no son selectivos al tener relaciones sexuales. Las hembras se aparean sucesivamente con numerosos machos, y además la actividad sexual que estos chimpancés tienen es muy intensa, especialmente entre miembros del mismo sexo. Las personas que nos rodean durante nuestra infancia moldean nuestros criterios de belleza y nuestra imagen de búsqueda, aunque ellos mismos resulten inapropiados como pareja sexual. ¿Qué tipo de hombre o mujer les resultan físicamente más atractivos y dónde adquirió sus gustos? A mi parecer me gustan pequeñas, de cabello largo, ojos claros, y esos gustos los adquirí al estar en contacto con mis padres, hermanos y amigos de la infancia. La selección sexual y el origen de las razas humanas. A primera vista, el color de la piel parece el rasgo más fácil de explicar. Las pieles de los humanos cubren un espectro de colores de distintas tonalidades. Las pieles oscuras se desarrollaron en pueblos que sufrían mayor exposición a la luz solar, y las más claras a una menor exposición. Con respecto a la selección sexual,
La realidad es que la apariencia de las personas se ha modificado al tiempo, en relación a los gustos de cada época. Por ejemplo, la forma y el color del cabello, el color de los ojos, los rasgos faciales, etc. Las personas tienen un criterio selectivo que emplean al escoger a sus parejas sexuales. ¿Por qué envejecemos y morimos? La capacidad de sobrevivir hasta edades avanzadas ha dependido de los avances culturales y tecnológicos. Sin embargo, se produjo una adaptación del cuerpo humano a la longevidad con el paso del tiempo.